Diputado Albornoz, diputado Alicegui, diputado Allende, diputado Almada, diputado Almará, diputada Almirón, diputada Angerosa, diputada Bargaña, diputado Bisogni, diputado Arrichón, diputado Federic, diputado Flores, diputado Fontaneto, diputado Jakimchuk, diputado Lara, diputado Mendoza, diputado Monge, diputada Monjo, diputado Navarro, diputada Pros, diputada Rodríguez, diputada Romero, diputado Roberto, diputado Rubio, diputado Schmunk, diputado Sosa, diputada Strata, diputado Uliua, diputado Uranga, diputado Ángel Vázquez, diputado Hugo Vázquez, diputado Viale, diputado Viano, diputado Vitulo. Señor presidente, le informo que están presentes 28 señores diputados. Con la presencia de 28 señores diputados queda abierta la 11ª sesión ordinaria del 134 periodo legislativo. Corresponde señalar que por secretaría se han recibido las justificaciones de la inasistencia de los diputados que no han podido estar presentes. Corresponde el turno de izar la bandera nacional al diputado Agustín Federic. Por secretaría se le dará lectura al acta de la sesión ordinaria realizada el pasado 4 de junio. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir la omisión de la lectura y se dé por aprobada si no hay objeciones los señores diputados. Si hay asentimiento, se da por aprobada. Diputado Federic tiene la palabra. Sí, señor presidente, para justificar la inasistencia de los diputados Rubio y Ushua, que no pudieron, el diputado Rubio tiene un problema de salud en Gualeguay, por eso no ha podido venir, y el diputado Ushua estuvo con nosotros hasta el último momento, pero lo llamaron de urgencia de federal y tuvo que salir para allá por un problema de salud de un amigo. Sí, no sé. Queda justificado. En el mismo sentido, señor presidente, de los diputados Mendoza y Viano, que por problemas personales no se pudieron asistir. Salud. Ya está. Diputado Lara, sí, para justificar, ya lo tenemos por secretaría justificado a todos, porque todos han hecho la nota correspondiente. ¿Qué se quedamos? Pido, presidente, para justificar la inasistencia del diputado Almada. Gracias. Por prosecretaría se da lectura a los asuntos entrados. Diputado Navarro, tiene la palabra. Sí, señor presidente, para pedir la omisión de la lectura y si algún diputado quiere hacerse presente de un expediente, que lo pida por secretaría. Si hay asentimiento, hay asentimiento. Se omite su lectura. Diputado Fontaneto tiene la palabra. Para solicitar en el punto número 3 el expediente administrativo 1014. Así será. Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidente, para pedir copia de las comunicaciones 1, 2, 4, 5 y 6. Diputado Federic tiene la palabra. Presidente, para pedir copia de las comunicaciones oficiales número 2, número 4, número 5 y número 6. Así será. Diputada Strata tiene la palabra. Diputado Albornoz tiene la palabra. Comunicaciones oficiales 3 y 7. Así se hará. Diputado Flores tiene la palabra. Gracias, presidente, para pedir copia del punto número 1, 4, 5 y 6. Así será.
palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir que los expedientes número 19.865 y 19.792 queden reservados en secretaría. Quedan reservados, señor diputado. Continúa la lectura de los asuntos de entrada. Comunicaciones particulares. Primero, expediente 1049. La Asociación Civil Red Alerta contra la Trata de Personas y el Abuso Sexual Infantil de Entre Ríos, conjuntamente con la ACMER Seccional Paraná y la CTA Paraná, se dirigen a la Cámara solicitando se declare de interés legislativo la jornada de capacitación Maltrato y Abuso Sexual Infantil. Estrategias de protección para niños y niñas vulnerables en sus derechos. El que tendrá lugar el día 28 de junio de 2013 en el auditorio de la Asociación Gremial del Magisterio Seccional Paraná. En secretaría a disposición de los señores diputados. Segundo, expediente administrativo 1051. El Foro Ecologista de Paraná se dirige a la Cámara invitando a los señores legisladores al segundo Congreso Latinoamericano, primer Congreso Internacional de Salud Socioambiental, organizado por la Facultad de Ciencias Médicas UNR, junto al Centro de Protección a la Naturaleza de la ciudad de Santa Fe y el Foro Ecologista de Paraná, congreso que tendrá lugar los días 25, 26, 27 y 28 de junio del corriente año en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En secretaría a disposición de los señores diputados. Proyectos de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, según lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, para pedir la reserva en secretaría del proyecto de ley, expediente número 19.881, y el proyecto de resolución, expediente número 19.885, y los demás expedientes sean remitidos a las comisiones indicadas en la nómina de asuntos entrados. Si hay asentimiento, se procederá según lo propuesto por el diputado Navarro. Proyectos fuera de lista. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir el ingreso de los siguientes proyectos y dictámenes. El expediente 19.890, para que pedir su ingreso y sea girado a la comisión. El expediente 19.891, que es un proyecto de resolución, quede reservado en secretaría. El expediente número 19.892, que es otro proyecto de resolución, sea girado a la comisión correspondiente. El ingreso y girado a la comisión. El expediente 19.893, pedir su ingreso y que sea girado a la comisión. El expediente 19.834, pedir su ingreso y sea reservado en secretaría. Y el expediente 19.482, pedir su ingreso y que quede a la orden del día de la próxima sección. Se va a votar la moción formulada por el diputado Navarro. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Se procederá según lo indicado en cada caso. Corresponde el turno de los homenajes. Diputada Bargaña tiene la palabra. Pido permiso para leer este breve homenaje a Manuel Belgrano. Nació el 3 de junio de 1770 y murió a los 50 años el 20 de junio de 1820. Fue reconocido por San Martín por metódico y abnegado, dueño de una honradez a toda prueba. José María Paz dijo: Belgrano no tenía, como él mismo lo ha dicho, grandes conocimientos militares, pero poseía un juicio recto, una honradez a toda prueba, un patriotismo puro y desinteresado, el más exquisito amor al orden, un entusiasmo decidido por la disciplina y un valor moral que jamás se haya desmentido. Estudiante de Derecho en el Real Colegio de San Carlos en Salamanca y Valladolid, se graduó con la medalla de oro de bachiller en leyes. Era un estudioso de la economía política. Fue primer presidente de la Academia de Práctica Forense y de Economía Política. El Papa Pío VI lo autorizó a leer toda clase de libros prohibidos: Montesquieu, Rousseau, Quesnay. Era primo de Juan José Castelli,
que estudiaban juntos a Francisco Suárez. Adoptó el ideario de libertad de la Revolución Francesa, estudió lenguas vivas, economía política, derecho público. Fue nombrado secretario del Consulado de Comercio en Buenos Aires en el año 1794. Impulsaba la educación, que fue quizás su más grande preocupación, porque la consideraba palanca fundamental para la independencia y bienestar del pueblo, fundamentalmente la educación de las niñas y de las mujeres. Fundó la Escuela de Náutica, la Academia de Geometría y Dibujo, abogó por la Escuela de Comercio y la de Arquitectura y Perspectiva. Impulsó el primer periódico de Buenos Aires, el Telégrafo Mercantil, y colaboró con el Semanario de Agricultura, Comercio e Industria. Fue designado capitán de las milicias urbanas de Buenos Aires en 1797 ante las invasiones inglesas, desempeñándose como sargento mayor del regimiento de patricios, para lo cual necesariamente tuvo que estudiar. Estudió táctica militar. Fue uno de los principales dirigentes de la insurrección que se transformó en la Revolución de Mayo. Elegido vocal de la primera junta junto con Castelli y Paso, publicó: que no se oiga ya que los ricos se devoran a los pobres y que la justicia es solo para los ricos. La Junta lo nombra general al mando del Ejército Libertador del Paraguay, iniciándose con esto una etapa de grandes sacrificios en pos de los objetivos de la revolución. Quizá quienes lo acompañaron en su campaña al Paraguay lo describen con un modo de vida equiparable a la del soldado raso. En su marcha fundó Curuzucuatiá y Mandisoví, se enfrentó en Campichuelo, sufre las derrotas de Paraguarí y de Tacuarí. Intenta mantener unido al Paraguay a las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero vencido, acuerda con Gaspar de Francia su retirada, magistralmente descripta en la novela Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos. Así, la Junta le hace un proceso en el que los propios militares honraron su sacrificio y heroico valor. La sentencia absolutoria se publicó en la Gaceta del 9 de agosto de 1911. Antes de emprender el camino hacia el norte, nombró a Artigas segundo jefe interno del Ejército de Operaciones de la Banda Oriental. Luego, la Junta le encomienda trasladarse a Rosario, a vigilar el río Paraná amenazado por los realistas. El 27 de febrero de 1812 enarboló por primera vez nuestra bandera. Este acto de independencia y de autonomía lo enfrenta con Bernardino Rivadavia, que le prohíbe utilizar nuestra enseña patria. Escondida, la lleva al norte, cuando la Junta lo nombra jefe del Ejército en febrero de 1812. Así se dirige al Alto Perú a reemplazar a Juan Martín de Pueyrredón, jefe del Ejército derrotado en Posta de Yatasto, Salta. Se encuentra allí con un ejército de 1.500 hombres, 400 de ellos en el hospital. Es ahí en donde realiza operaciones en la quebrada de Humahuaca, en la que, a contrario de lo que le ordenara Rivadavia, enarbola nuevamente la bandera, que era el símbolo que alzaba y que unificaba a nuestras tropas. Como estrategia defensiva, organiza el éxodo jujeño y la resistencia a ultranza en San Miguel de Tucumán. El 24 de septiembre de 1812 se enfrenta a los godos en la batalla de Tucumán y triunfa. Peleó dentro de una nube de tierra y con una manga de langostas. El 20 de febrero de 1813 se enfrenta con los realistas en la batalla de Salta y triunfa. Esta batalla es decisiva para nuestra independencia. Da esas batallas con la bandera en alto, pese a la prohibición de Rivadavia. El 1 de octubre del 1813 lo rodean los españoles en la batalla de Vilcapugio, en la que pierde todo, inclusive su correspondencia,
que da cuenta de sus próximos pasos. Por eso, el jefe español Pezuela le da de inmediato otra batalla, que es el desastre de Ayohuma, el 14 de noviembre de 1813. Enterada de la derrota, la Junta envía a San Martín y en posta de Yatasto, Belgrano entrega el mando ante el padre de la patria, colocándose como un soldado más. En 1816, el gobierno le encomienda nuevamente el mando del Ejército del Norte, que acepta como último sacrificio por la patria, pues su estado de salud está ya muy quebrantado. A mediados del año 1819 estaba muy enfermo, en Tucumán lo ponen prisionero, lo obligan a volver a Buenos Aires engrillado. El médico Regeat se intercede por él para que no lo traigan encadenado. Seriamente enfermo de hidropesía, su fallecimiento fue casi inmediato en Buenos Aires el 20 de junio de 1820. Por las victorias de Tucumán y Salta, el gobierno le había regalado 40.000 pesos fuertes, 80 kilos de oro, pero él prefería ser un buen hijo de la patria más que un padre de la misma. Así lo dijo en sus cartas. Con ese premio fundó las escuelas de Tarija, Jujuy, San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero. El general Belgrano inaugura con su historia, con su propia historia, la tragedia de todos los grandes hombres de Argentina, el de terminar en soledad, en la incomprensión y la pobreza. Muy pocos hay tan excelsos como él, que se impongan por sobre las barreras que levanta el olvido. Los últimos momentos de Belgrano ya lo hacen inmenso en su grandeza moral. Le quedaba nada más que un reloj de oro con el que paga al médico y en sus últimos momentos se encomienda a la patria y cuando fallece la lápida la tienen que sacar de una cómoda antigua que tenían de sus padres. Honramos su gigantesco legado, su ejemplo de vida y su inconmensurable obra. Y para no abusar, quiero también rendir hoy un homenaje, porque el 15 de junio se cumplió los 95 años de la reforma universitaria, de la cual muchos de los que acá estamos recibidos somos herederos, porque fuimos a las universidades reformistas y consideramos que fue el grito de rebelión y de la cultura más importante del siglo XX de Argentina, que lo da la juventud de Córdoba, traspasa las fronteras de Argentina, llega al Perú con Mariátegui, llega a México y a Europa, y nos deja acá como legado grandes hombres, de los cuales quiero mencionar algunos. Deodoro Roca, el redactor del Manifiesto Liminar, Ripa Alberdi, Alejandro Korn, un gran filósofo que buscó la autonomía de Argentina en el pensamiento filosófico, Arturo Orgaz, Jorge Orgaz, Julio B. González, jurisconsulto, presidente de la Federación Universitaria de La Plata, rector, José Luis Romero, rector de la Universidad de Buenos Aires, decano de Filosofía y Letras, José Ingenieros, médico, psiquiatra, ensayista, Ricieri Frondizi, un gran filósofo que ha tenido Argentina, Guillermo Esteves Boero y el presidente de la Dignidad Nacional, don Arturo Ilía. Nosotros, quienes hemos sido estudiantes de universidades reformistas y agradecemos a esas universidades el poder habernos dado la formación que tenemos, no podemos dejar de recordar
que la reforma universitaria planteó la incorporación del estudiante al gobierno de la universidad, la autonomía y las cátedras libres, el sentido antiimperialista, la solidaridad obrero-estudiantil, la afirmación del espíritu revolucionario y de la moral dentro de la política y el rol de la universidad para cumplir dentro de nuestras naciones una función social, una función de capacitar para servir a los países en los cuales nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión. Entendemos que todos los 15 de junio se renueva el espíritu joven de América, el espíritu joven de la Argentina, que además de haber sido el granero del mundo, fue gracias a la reforma universitaria el faro del mundo. Y si bien Argentina dejó de ser el granero, sigue siendo, a través de estos grandes hombres, faro de América y faro de nuestras propias vidas, como herederos que somos de esas universidades realizadas al calor de las marchas estudiantiles y de las propuestas de la reforma universitaria. Nada más. Diputado Estrada, diputada Estrada, tiene la palabra. Un 20 de junio nos deja uno de los hombres que fue capaz de enfrentarse a los grandes poderes de su época. Este mirar al pasado nos permite afirmar que si bien los tiempos y la coyuntura es otra, sí, seguimos librando las mismas batallas, aquellas relativas a la libertad, a la igualdad, a la inclusión, a la independencia. Manuel Belgrano nació rico y murió pobre, porque invirtió todo su capital económico y humano en la construcción de esta Argentina. Uno de sus principales legados es el de su lucha por la patria y por la libertad. Y estas son las decisiones que marcan a los grandes hombres a lo largo de su vida, porque él, que no era militar, que era abogado y economista, no dudó en poner el cuerpo cuando fue necesario para defender a esta Argentina que recién estaba naciendo. Pero también sus valores, sus ideales, sus convicciones políticas son dignas de ser rescatadas y tienen hoy más vigencia que nunca. Belgrano soñaba con una Argentina industrial que le agregara valor a la producción para luego exportarla. Soñaba con una educación pública para todos, por eso donó sus sueldos para que se construyeran escuelas en el norte del país. Soñaba con una Argentina igualitaria, por eso fue respetuosa de los pueblos originarios y propulsó dentro de las limitaciones propias de la época el acceso de las mujeres a la educación y al trabajo. Soñaba con una Argentina integrada a sus hermanos americanos, independientes y libre de todo tipo de cadenas. El proyecto Belgrano fue antes que nada un proyecto popular, integrador del autóctono, respetuoso de los derechos humanos y propulsor de la economía y de la justicia social. Por eso la importancia que rescatemos hoy sus ideas y sus valores, que rescatemos las ideas y los valores de unión y de libertad que levantaron bien alto muchos de nuestros próceres, porque la historia de la Argentina tiene que ver con muchos hombres y mujeres que dieron todo por la libertad, y hoy a nosotros, en el marco de este proyecto nacional y provincial, nos toca ir por la igualdad. Por eso debemos seguir profundizando el camino, como aquel camino que soñó Belgrano, este proyecto, un proyecto como el que soñó Belgrano, igualitario, defensor de los derechos humanos, defensor de la educación pública, propulsor de la economía y de la justicia social. Por eso este homenaje a Manuel Belgrano, a sus ideas, a sus convicciones políticas, a sus valores. Por eso este mirar al pasado, para saber bien de lo que nos estamos jugando en este presente y para proyectar decididos el futuro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Lara tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, adherir a los homenajes anteriores y brevemente homenajear
en este mes a una actividad productiva muy particular en la que venimos trabajando con un proyecto de ley que es la actividad de la apicultura. Este mes está instituido el 5 de junio como el Día de la Apicultura Entrerriana, por lo que nos parece importante destacar en esta oportunidad. En primer lugar, porque si bien el sector está atravesando una crisis en cuanto a su rentabilidad y al rinde de lo que produce la colmena, vale la pena destacar que hay un espíritu movilizador y optimista de la mayoría del sector de los apicultores. Eso, señor presidente, lo quiero destacar porque venimos trabajando en un proyecto de ley, hemos estado recorriendo diferentes puntos de la provincia, lo hicimos en Concordia con el diputado Jajinchuk, lo hicimos en este departamento con el diputado Esmún, hace unos días en Gualeguaychú, acompañado por la diputada Leticia Angerosa, por el senador del departamento, y lo vamos a hacer en los próximos días en el departamento de Nogoyá, seguramente acompañado por otros legisladores, donde tenemos un mano a mano, acompañado por el Consejo Apícola, discutiendo con el sector y aceptando propuestas para hacer una nueva ley de apicultura que mejore una ley que ya tiene casi 30 años y que lógicamente necesita modernizarse, ayornarse y destacar como actividad la apicultura. Sabemos que el gobernador de la provincia siempre sostiene que una de las cadenas de valor que marcan y destacan a la provincia de Entre Ríos, somos la segunda productora de miel en el contexto provincial. Entre Ríos, después de ser la cuarta, que fue hace 15, 20 años, hoy somos la segunda después de Buenos Aires y estamos por encima de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, etcétera. Entre Ríos tiene más de 4.000, entre 4.000 y 4.500 productores apícolas. Con todo lo que significa, contribuimos casi en el 20% de la producción nacional de casi 72.000 toneladas de miel que exportamos al año al mundo. Entre Ríos contribuye en gran parte y creo que de los más de 220 millones de dólares que quedan en el país por esta actividad, me parece que es una actividad noble, que hay que valorizarla. Por eso estamos trabajando en esta ley, para que se instituya un seguro al sector apícola, para que el Estado cumpla un rol de promoción y de fomento a la actividad, con un fondo que vamos a constituir al efecto en la ley y con muchas disposiciones que tiene que ver. Si usted me permite una interrupción, el turno de los homenajes, el homenaje concretamente. El homenaje concretamente, como dije al comienzo, a la apicultura, a la actividad, por haber sido y haberse instituido en esta ley que queremos reformar el 5 de junio como Día de la Apicultura, y destacar y homenajear al sector que, como dije, presidente, si bien está atravesando un momento difícil, tiene un espíritu y un valor que me parece que es importante, porque pese a todas las crisis que sobrelleva, realmente le sigue apostando a la producción. Así que nada más que eso, presidente. Gracias. Diputado Viale tiene la palabra. Gracias, presidente. Desde nuestra banca del Partido Socialista, adherir a los homenajes que hicieron la diputada Bargaña y Estrata por el 20 de junio. Y nosotros queremos tomar dos fechas muy emblemáticas de este mes de junio para los argentinos, que tiene muchas fechas importantes, pero queríamos referirnos al 25 de junio de 1912 y al 15 de junio de 1918. El primero tiene que ver con el grito chacarero, el grito de Alcorta, en un contexto de país muy particular, en un contexto de una nación que crecía, que tenía riquezas y que por el otro lado concentraba en muy pocas manos esas riquezas y ese poder económico y también político. 1912 fue la antesala de lo que sucedió en 1916,
que se produjo que por primera vez el pueblo argentino tuviera la posibilidad de elegir a través del voto universal, secreto y obligatorio el primer presidente democrático de nuestro país, que fue don Hipólito Yrigoyen, y que también ayudó el movimiento chacarero de aquel entonces a agudizar las contradicciones por posibilitar el acceso de las grandes mayorías a la toma del poder político para poder distribuir esas riquezas que se daban en aquellos años cerca del centenario. Creemos que hoy pasa algo similar: gran crecimiento, poca distribución y gran concentración de las riquezas que tiene nuestro hermoso país. No por casualidad se dio también en 2008 el estallido agropecuario más grande que ha tenido la historia de nuestro país, y la Federación Agraria Argentina, que nació allá en 1912, fue la que puso el cuero en las rutas y en la defensa de los pequeños y medianos productores, que como en aquel entonces quedaban al margen de la posibilidad de acceder a la renta de la tierra. 1918 se hizo referencia aquí, justamente a posteriori de la elección del primer presidente democrático. La rebelión estudiantil estalla en Córdoba. 6 años hay entre un hecho y el otro, y no es casualidad que en el medio haya estado la asunción del primer gobierno democrático, que fue la que intervino la Universidad Nacional de Córdoba, que posibilitó que el movimiento estudiantil triunfara y estallara la rebelión cultural quizás más importante de nuestro continente, que fue un faro que irradió al resto de nuestro país, a muchos países de nuestra América Latina, particularmente al Perú, donde nace el APRA, un partido que fue gobierno también con el transcurso de los años allí, y llega a México y Europa, como se referenciaba acá. Creemos que es importante tomar estas dos referencias porque hoy nuestra universidad pública, nacida y embebida del ideario reformista del 18, nuevamente está en crisis. Una universidad pública que se necesita una nueva ley de educación superior, un nuevo impulso para poder profundizar los avances que se lograron a partir de aquella reforma del 18 y que hoy necesita, a través de su mecanismo más dinámico, que es el movimiento estudiantil, avanzar en profundizar la calidad de nuestras universidades y la calidad de nuestra educación. Seguimos creyendo, como siempre, en el ingreso irrestricto, en la enseñanza gratuita y pública, pero no podemos dejar de mencionar la crisis profunda en la cual está sumida nuestra universidad, porque no están los recursos necesarios para poder darle educación de calidad a todos nuestros jóvenes. Y eso también es una decisión política, y mucho más aún en un momento de bonanza, de riqueza, como está pasando el país, y a través de un gobierno democrático. Queremos saludar también a los estudiantes secundarios, que hace poco tiempo hemos aprobado en este recinto la ley que regula la actividad de estudiantes secundarios, que nos enorgullece y que también es hijo de aquel movimiento cultural de 1918, que fue la primera posibilidad de agremiación de los estudiantes de nuestro país. Creemos que desde allí la universidad tomó una conciencia política hacia lo social, y grandes dirigentes políticos como Deodoro Roca salieron de aquellas aulas y de aquel ideario. Entendemos que hoy es necesario reivindicar estos dos hechos: profundizar la lucha de los pequeños y medianos productores, que lamentablemente en esta etapa democrática de 30 años han desaparecido más de 160.000 pequeños y medianos productores, y en estos últimos 10 años han desaparecido 60.000. Creemos que la producción y la generación de riqueza de nada sirve si no va acompañada con la distribución de la misma, con la distribución social, demográfica, y los pequeños y medianos productores enrolados en la Federación Agraria Argentina son los que deben seguir profundizando esta lucha, que no tenemos duda, más tarde o más temprano va a ser posible
en nuestra Argentina de hoy. Y por el otro lado, reivindicar la reforma universitaria del 18, que si bien creemos ha sido un inmenso impulso hacia adelante, hoy necesita una nueva oleada de entusiasmo por la lucha de la educación pública, laica y gratuita en nuestro país. Así que, tanto en un caso como en el otro, mujeres, jóvenes, hombres, chacareros, trabajadores del campo, que nada tienen que ver con la universidad, pero sí tienen que ver unos y otros con la búsqueda de un país más igualitario, con mayor cantidad de posibilidades para todos y cada uno de nosotros, en una nación inmensamente rica, pero lamentablemente hasta el día de hoy inmensamente injusta. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Diputado Bemuth tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pido permiso para leer. Fundamentalmente, para rendir un homenaje a la Universidad Nacional de Córdoba, que en esta semana está cumpliendo 400 años de historia. Esta universidad, que nace a través de los jesuitas en la época colonial y con el nombre de Colegio Máximo, nace bajo el impulso del obispo Trejo y Sanabria en el año 1613. Luego los jesuitas abandonan en el 1767 por una resolución que los expulsa por parte del rey Carlos III. También estaban junto al Colegio Máximo los colegios mayores, como el actual Montserrat, que depende de la Universidad de Córdoba, fundado en 1687. Luego, en los distintos procesos de la constitución de nuestra República, se fueron sentando las bases de organización política para nuestro país y también se nacionalizan tanto la Universidad de Córdoba como la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Córdoba en el año 1856 y la Universidad de Buenos Aires en 1881. A comienzo del siglo XX, la universidad, que extendía múltiples influencias, pero fue a partir de 1918, como se dijo aquí, a través de la Juventud Universitaria de Córdoba, que se inicia un movimiento al que adhieren voces de todo el continente, a través de este movimiento que se llamó la Reforma Universitaria. Y las reivindicaciones reformistas bregaban por el cogobierno estudiantil, autonomía universitaria, docencia libre, libertad de cátedra, concurso con jurados con participación estudiantil, investigación como función de la universidad, extensión universitaria y compromiso con la sociedad. Y en toda esta evolución que ha tenido la universidad, también es digno decir que hace 64 años, recién, el decreto del presidente Juan Domingo Perón del 22 de noviembre de 1949, el decreto número 29.337, suprime todos los aranceles universitarios y pasa a ser la universidad en Argentina libre y gratuita, recién en el primer gobierno del general Juan Domingo Perón en 1949. Este decreto del general Perón, presidente del 49, fue ocultado y desconocido por la mayoría de los académicos, los intelectuales, estudiantes, que le atribuyeron la gratuidad universitaria a la reforma de 1918. Esto
ha pasado en nuestro país, el ocultamiento de las verdades, de que sea la universidad pública, libre, gratuita, universal, para que todos los hijos con dignidad, a través de los trabajadores que se estaban desarrollando en su primer gestión de gobierno, tuviesen el acceso libre a los estrados superiores. Y esto no fue menor, porque en el año 45 había 65.000 estudiantes universitarios en toda la República. Y en el año 55, cuando viene la revolución fusiladora, hay 320.000 académicos en las casas de altos estudios de la universidad. Esto implica, se sextuplicó la cantidad de estudiantes universitarios en esa década, ganada también del general Juan Domingo Perón. Y fundamentaba Perón, ¿por qué la decisión esta histórica y estratégica? Dice, es una decisión que es una medida de buen gobierno, ya que el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación. Ello colaborará para el engrandecimiento y auténtico progreso del pueblo, que estriba en gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de los miembros que la componen. Y sigue la evolución universitaria en estos 400 años que se están cumpliendo en esta semana en la Universidad Nacional de Córdoba. Y es digno también decir la inversión en esta última década, desde el 2003 al 2013, que ha tenido para con la universidad y para con toda la educación este gobierno de la década ganada, que primero lo condujo Néstor Kirchner y ahora la presidenta Cristina Fernández. Desde el 2003, en lo universitario, el presupuesto hasta el 2013, que antes era del 0,5% del PBI, se incrementó al 1,02% del Producto Bruto Interno Nacional. Eso es de qué manera este gobierno también pone la mirada en la universidad pública, nacional y gratuita, que muchos nos regodeamos de que es pública, nacional y gratuita, pero hay gobiernos que son ejecutores de estas posibilidades y estas políticas sean inclusivas e igualitarias. Este gobierno, desde el 2003 al 2013, ha ejecutado 9 nuevas universidades nacionales en el ámbito nacional. Esto también hay que reconocerlo. En infraestructura universitaria, solamente infraestructura universitaria, entre el 2003 y el 2013, ha invertido 1.318 millones de pesos. Y si esto queda poco, también, y en el ámbito de lo educativo, como aquí se dijo, creo que debemos refrescar un poquito la memoria, y entre el año 89 al 99, en nuestra Argentina, se construyeron 7 escuelas. Entre el 2000 y el 2002, ninguna escuela. Y en este gobierno del 2003 al 2012 se han ejecutado 1.503 escuelas. Esto habla la diferencia de qué manera tratan estos gobiernos nacionales y populares la posibilidad y la accesibilidad a los hijos de los trabajadores y de todo buen argentino que tengan la voluntad de desarrollarse en las escuelas, tanto sea a nivel secundario, terciario y o universitario. Y para concluir digo que la Universidad Nacional de Córdoba, que en esta semana está cumpliendo sus 400 años, es una casa de altos estudios donde se forman actualmente 110.000 estudiantes de diversas procedencias, porque también allí no solamente van los argentinos, sino de toda América Latina y el Caribe. 250 carreras de grado y posgrado, está conformada por 13 facultades,
100 centros de investigaciones y servicio, 25 bibliotecas, 16 museos y anualmente en su seno se ejecutan 1.500 proyectos de investigación y vinculación. Y para cerrar, y no hacerlo tan prolongado, cabe una reflexión solamente. Nosotros los argentinos hace 64 años tenemos la universidad libre y gratuita. Debe ser un orgullo, no solamente para los argentinos, sino para los latinoamericanos. Hoy hay países hermanos donde los grupos de estudiantes forman barricadas reclamando derechos para que la universidad sea libre y gratuita. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Elisegui tiene la palabra. Gracias, presidente. Es primero para expresar mi orgullo de ser entrerriano y haber terminado mi escuela primaria en la escuela, valga la redundancia, Manuel Belgrano. Y también para resaltar una faceta muy poco conocida del prócer de nuestra patria, porque todos hablamos de los valores morales de Belgrano, de su honestidad, de su dignidad, de su pobreza, y poco sabemos, por lo menos, en la creencia de todos ustedes, los que están en este recinto, de que el adventismo llegó a estas tierras con los cariñosamente llamados rusos del Volga, los alemanes del Volga, al fines del siglo XIX. Y yo quería resaltar una actitud de Manuel Belgrano, que fue uno de los adventistas primero, porque fue uno de los aportadores para que un monje jesuita escribiera en Chile en 1807 un libro que Belgrano creía realmente que era la verdad en ese momento, que era la venida del Mesías en gloria y majestad. Un libro que fue impreso en Inglaterra y que después, en ese tiempo, la Iglesia lo prohibió, pero Manuel Belgrano tenía esa convicción de que era un adventista y seguramente la segunda venida de Cristo era una realidad para él. Por eso quería resaltar esto, no sé si muchos lo conocían, pero si buscan en la historia de Belgrano y sus creencias, creo que quería resaltar esto y agradecer por haber estado en una escuela que lleva el nombre de este prócer. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Roberto tiene la palabra. Señor presidente, bueno, primero para adherir a los homenajes que se han hecho al general Belgrano, de los diputados que me precedieron en el uso de la palabra, y después para realizar un pequeño homenaje, porque nuestra ciudad Paraná, nuestra ciudad capital de la provincia, este año cumple 200 años, y más precisamente el 25 de junio, el día en que fue declarada villa, cumple estos 200 años. El municipio y el gobierno de la provincia han organizado una serie de actos conmemorativos desde el 22 hasta el 25, que es el acto central, el 25 de junio, y que tiene que ver con música popular, con desfile de agrupaciones ecuestres, con también concursos gastronómicos, con concursos culturales, exposiciones y diversos actos. Lo que quiero rescatar también es que han sido convocados en una reunión en la que participamos algunos legisladores que estamos aquí, casi todos los intendentes de la ciudad de Paraná, de la democracia hasta ahora, los legisladores de la ciudad de Paraná, concejales, decanos y rectores de universidades. Y realmente creo, o el espíritu que primó aquí fue que hay que festejar el cumpleaños de nuestra ciudad porque tiene una historia muy rica. De no haber sido ni fundada, no hay registro de su fundación, que tal vez se hizo en el territorio de la provincia de Santa Fe, como abarcaba una parte de la provincia actual de Entre Ríos, que por acá pasó Manuel Belgrano, el prócer que hace poquito estábamos recordando, con su expedición al Alto a Paraguay, libertadora al Paraguay, que
se difundía a través de esta expedición del ejército los ideales de Mayo para que los pueblos del interior, las ciudades del interior, acaten a la Revolución de Mayo y de alguna manera rechacen al rey Fernando de España. Y todo eso hizo Belgrano cuando vino acá y recibió el auxilio de los pobladores que se incorporaron a las filas de su ejército en formación, recibió el apoyo económico de Gregoria Pérez, cuyo monumento importante está emplazado en la Bajada del Paraná, en lo que es el barrio de Bajada Grande, que por ese entonces era el lugar donde accedió Belgrano aquí. O sea que es una historia muy rica que se prolonga después, cuando Entre Ríos se constituye como Estado, se va constituyendo como la República de Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos, y pasa a ser, gracias a esas dos grandes vías de comunicación, una de las provincias más ricas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que tal es así que le disputa el poder tanto económico como militar a Buenos Aires, y se erige en algún momento en la líder de las provincias del interior, en la líder del federalismo, y en la batalla de Caseros se derroca a la provincia de Buenos Aires y se instala, previa constitución, la capital en Paraná, con el funcionamiento del Senado. A partir de aquí vienen muchos pensadores, muchos economistas que participan de la conformación de esta confederación, que fue efímera, pero que nos dejó, desde mi punto de vista, una enseñanza importante, porque el federalismo y la confederación planteaban la autonomía económica y financiera de las provincias, y esto fue de última cercenado, porque Buenos Aires recuperó el rol de puerto y logró derrotar a las fuerzas del federalismo y de la confederación, y todas las ideas que traían consigo lo que había sido el Partido Federal. Mucha agua ha corrido bajo el molino, pero quería rescatar este tema porque a lo mejor uno de los males que aqueja a la Argentina es el tan mentado centralismo porteño del puerto y la poca autonomía que tienen las provincias. En el breve periodo de la Confederación, las provincias tenían realmente autonomía, pero no tenían la renta que generaba la aduana de Buenos Aires, que estaba apropiada por Buenos Aires. Así que fue efímero. De esta manera quiero expresar mi reconocimiento y rendir un homenaje a nuestra ciudad, que en algún momento se erigió como capital de la provincia, cuando Concepción del Uruguay dejó de serlo, y adherir a todos los festejos, que se han programado para la semana que viene, y seguramente seguirán proponiéndose para el transcurso de este año. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Para adherir a los homenajes realizados y especialmente al que recién realizara a la ciudad de Paraná, a los pioneros de la ciudad de Paraná, a todos aquellos varones y mujeres que durante muchos años trazaron la historia de esta ciudad, que es una historia, como dijo el diputado Ruberto, una historia muy rica. Cumplimos 200 años no de la fundación, sino del reconocimiento como villa, que se realizó precisamente en la Asamblea del año 13, esa villa que había crecido, era un villorrio que había crecido, Paraná vino creciendo desde la Baxada, desde Bajada Grande, y vino elevándose, trepando la barranca. La calle que hoy vuelve a llamarse Alameda de la Federación, se llamó a principios del siglo XX Alameda de la Federación, es decir, retornamos a un nombre muy caro para los paranaenses. Esta ciudad tuvo intendentes que en plena crisis
del 30 idearon construir el parque para que precisamente el parque diera trabajo a la gente que estaba sin trabajo. Tuvo un gobernador que ideó la conexión con Santa Fe, o que concretó la conexión con Santa Fe, que fue el gobernador Uranga. Tuvo intendentes como Juan Carlos el Gallego Esparza y don Humberto Barisco, que la pensaron distinta, uno desde lo social, profundamente comprometido con lo social, y otro comprometido con las mejoras a la ciudad, con hacerla más moderna, hacerle una peatonal, hacerle ver otra cara. Fue habitada por criollos, vascos, italianos, españoles. No tuvo fundación, pero la historia de todos los inmigrantes y aún de algunos pueblos originarios está viva en nuestra ciudad. Ojalá podamos, presidente, y eso lo vamos a plantear los diputados de los distintos bloques, hacer nuestras propias actividades desde la Cámara de homenaje a la ciudad. Habíamos charlado el otro día cuando fuimos convocados en el orden local por la intendenta para hacer los homenajes. Habíamos planteado que desde la Cámara, que hemos hecho tan exitosa muestra de pictórica cuando fue el homenaje a la mujer, convocáramos a una nueva muestra con aquellos pintores que han retratado nuestra ciudad, que han pintado los lugares de nuestra ciudad, y también íbamos a proponer en ese marco quizá alguna actividad con las escuelas desde la Cámara, sumándonos sin necesidad de que sea en este mes, porque en este mes, como ya se ha dicho, va a haber muchas actividades. Pero bueno, a Paraná, que fue orgullosa capital de la Confederación Argentina, que fue sede de la primera reunión de la multipartidaria en la recuperación democrática por allá por los 80, la queremos homenajear por sus 200 años y vamos a proponer desde los diputados de los distintos bloques una serie de actividades de la Cámara para aportar a los festejos que se van a realizar en todo este año. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.865, por el cual se instituye en el calendario escolar el 29 de junio de cada año la conmemoración del Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres. Tiene la palabra la diputada Angelos. Diputado Navarro. Pedir el tratamiento sobre tabla. Se ha solicitado el tratamiento sobre tabla. Hace falta los 2 tercios. Que esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.792, por el cual se establece el día 19 de junio fecha de nacimiento de José Gervasio Artigas como Día de la Bandera de la provincia de Entre Ríos. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción formulada. Hace falta 2 tercios. Aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 19.881, por el cual se ratifican en todos sus términos las disposiciones de la ley número 9.822, por la que se expropiaron terrenos ubicados en Rosario del Tala para ser donados a la Sociedad Hermanas San Antonio de Padua. Señor presidente. La palabra del diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción formulada por el diputado. Hace falta 2 tercios. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones de Drogadicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.834, por el cual se crea en el ámbito del Ministerio de Salud el Instituto Provincial del Cáncer, cuya sede será la ciudad de Santa Rosa de Villaguay. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción. Se requieren 2 tercios de los votos. Aprobado. Por último, se encuentran reservados los proyectos de resolución bajo número de expedientes 19.881 y 19.891. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. Así como se acordó en la labor parlamentaria, se vote en conjunto su tratamiento sobre tabla y oportunamente se haga igual de la misma manera su tratamiento. Hay una moción formulada, hace falta 2 tercios, quien esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. En
consideración de los proyectos donde recayó tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Peticiones, Poderes y Reglamento, en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.865, por el cual se instituye en el calendario escolar el 29 de junio de cada año la conmemoración del Congreso Oriente o Congreso de los Pueblos Libres. Ahora sí tiene la palabra la diputada Cherosi. Gracias, señor presidente. La Comisión de Educación ha tratado este proyecto de ley que viene del Senado, donde se establece el 29 de junio como Día del Congreso de los Pueblos Libres o el Día del Congreso de Oriente. ¿Por qué se elige este día? Porque el 29 de junio de 1815, José Gervasio de Artigas convoca a este Congreso y justamente la provincia de Entre Ríos, especialmente con su gobernador, con su ministro de Cultura, está reivindicando la figura de Artigas en nuestra provincia y en nuestro país. ¿Por qué reivindicar la figura de Artigas? Porque Artigas fue, por nuestra historia oficial, por ahí por nuestra historia que ha querido colonizarnos, ha sido totalmente ocultado, ha sido puesto solamente como un prócer de la banda oriental o de la República Oriental del Uruguay, sin tener presente que este líder popular, que este caudillo de masas, fue quien en mucho antes de 1815 intentó liderar todo un movimiento que protagonizó junto con los negros, con los indígenas, con los peones, con muchos hacendados de la zona de Entre Ríos y de la banda oriental, un movimiento para plantear la independencia de los pueblos de América del Sur. En 1815, un año antes de 1816, en que se declaró definitivamente la independencia nuestra, se reunió, convocó a Entre Ríos, a Corrientes, a Misiones, a la banda oriental, a Córdoba y Santa Fe, para intentar declarar la independencia, para tratar de conversar cómo hacer para intercambiar, para hacer el comercio entre las provincias y hacer el comercio con el exterior. Intentó, además de declarar la independencia, también crear esa bandera que es la bandera nuestra, la bandera de Entre Ríos. Por supuesto, la historia lo ocultó, la historia lo silenció. Ese intento de Artigas de recrear la independencia, no solo de España, sino del poder de Inglaterra, del poder de Portugal y también del centralismo que llevaban adelante los porteños, no fue atendida, no fue escuchada, pero sí hoy, con las políticas que lleva adelante el gobernador, nosotros los entrerrianos tenemos que realmente ponderar este modelo, estos valores de José Gervasio de Artigas para hacerlo carne en nuestro andar, en nuestras políticas, en nuestros deseos de una Argentina y de un pueblo y de una Latinoamérica inclusiva, justa y grande, como lo intentó hacer el expresidente Néstor Kirchner, como lo está llevando adelante nuestra presidenta, con todos los organismos que ha planteado en la América del Sur. Señor presidente, invito a mis colegas diputados a que se pueda integrar a la currícula este día del 29 de junio para ser declarado y ser aprendido desde niño como el Día del Congreso de los Pueblos Libres. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, vamos a poner en consideración en general. Quienes estén por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, el artículo tercero de forma, se harán las comunicaciones correspondientes.
Corresponde considerar a continuación el dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Peticiones, Poderes y Reglamento, en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.792, por el cual se establece el día 19 de junio, fecha de nacimiento de José Gervasio Artigas, como Día de la Bandera de la provincia de Entre Ríos. Tiene la palabra la diputada Angelosa. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley que fue remitido por el Senado provincial, es un proyecto de ley creado por el senador René Bonato, está totalmente relacionado con lo que expresé con respecto al Congreso de los Pueblos Libres, a la figura de Artigas, a los valores de Artigas. Por lo tanto, no me voy a extender, solamente valorizar que este proyecto fue elaborado a partir de un proyecto que generaron los alumnos de la escuela secundaria en el Senado Juvenil. Creo que la importancia que adquiere que alumnos de una escuela secundaria hayan pensado que la fecha de nacimiento del general José Gervasio de Artigas se ha declarado como Día de la Bandera de Entre Ríos, esta bandera azul, celeste y blanca que tiene en diagonal una franja color roja y simboliza lo que es el federalismo, es lo que en definitiva tenemos que ponderar, porque en la medida que sean los jóvenes que se apropien de los valores que llevó adelante José Gervasio de Artigas, creo que la Argentina nuestra y la América Latina tiene un futuro realmente promisorio. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a poner en consideración, en general, quienes estén por la afirmativa, se iba a expresarlo aprobado. Artículo primero, en particular, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. El artículo cuarto es de forma, queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley bajo número de expediente 19.881, por el cual se ratifica en todos sus términos las disposiciones de la ley número 9.822, por la que se expropiaron terrenos ubicados en Rosario del Tala para ser donados a la Sociedad de Hermanas San Antonio de Padua. Tiene la palabra el diputado Navarro. Simplemente para contarles a los diputados que este es un proyecto de ley que es para rectificar una ley que ya se votó hace bastante tiempo, que es la 19.822, que permite la expropiación de unos terrenos donde hoy están los jardines de infantes del Colegio San Antonio de Padua, y lo que queremos hacer es normalizar su dominio para poderlas donar a esta sociedad de hermanas que presta un gran servicio en nuestra ciudad. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado. Se va a votar, si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a votar en general y en particular por contar de un solo artículo. Aprobado. Queda aprobado, pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones de Drogadicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.834, por el cual se crea en el ámbito del Ministerio de Salud el Instituto Provincial del Cáncer, cuya sede será la ciudad de Santa Rosa de Villaguay. Tiene la palabra el diputado Monco. Gracias, señor presidente. El Instituto Provincial del Cáncer ya tiene una oficina en la localidad de Villaguay, más precisamente en el Centro de Convenciones. También ya viene trabajando desde hace tiempo. Han definido sus lineamientos de trabajo, establecido un estatuto, el relevamiento de los recursos técnicos disponibles para el tratamiento de la enfermedad, el diseño de una red de asistencia para el diagnóstico y el tratamiento, la elaboración de una plataforma virtual para el seguimiento de pacientes diagnosticados, el desarrollo de herramientas propias de comunicación y la definición de firmas de convenios con universidades que permitan formar agentes orientados a las acciones de prevención. Estos han sido algunos de los temas abordados por los integrantes del Instituto Provincial del Cáncer. La tarea del IPC apunta a disminuir la mortalidad por esta enfermedad mediante la concreción de acciones de prevención y detección precoz. Busca brindar pautas de concientización de la enfermedad
Y bueno, es una estrategia a implementar. Nuestra provincia ha colocado al cáncer en un lugar de suma relevancia dentro de la agenda de gobierno. Su impulso implicará la coordinación de políticas públicas específicas a nivel provincial y el trabajo con instituciones, pares de la región y de la nación, mediante el intercambio de experiencias, capacidades, esfuerzos y para paliar esta problemática compleja. Por estos motivos solicito a mis pares acompañen este proyecto que creo que es de suma importancia para toda la sociedad. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Diputada tiene la palabra. Diputada Rodríguez tiene la palabra. Presidente, es para adelantar desde el bloque de la Unión Cívica Radical el acompañamiento a este proyecto. En realidad, el Instituto Provincial del Cáncer viene a ser como una delegación del Instituto Nacional del Cáncer, que es el encargado de coordinar sobre todo las acciones de prevención, y desde las ONG creo que merecían o necesitaban este tipo de herramienta por lo desperdigados que estaban sus propios esfuerzos. Así que no solo vamos a acompañar, sino en lo personal, por ser miembro de una institución que trabaja en tal sentido, hacemos voto para que este Instituto Provincial del Cáncer pueda cumplir con sus objetivos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a poner en consideración en general. Quienes estén por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado por unanimidad. En particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, artículo quinto, aprobado, artículo sexto, aprobado, artículo séptimo, aprobado, artículo octavo, aprobado, artículo noveno, aprobado, artículo décimo, aprobado, artículo 11º, aprobado, artículo 12º, aprobado, artículo 13º, aprobado el artículo 14º, de forma que queda aprobado, pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar a continuación los proyectos de resolución identificados bajo los números de expediente 19.881 y 19.891, para los que se aprobó su tratamiento sobre tablas. Si no se va a hacer uso de la palabra, lo ponemos en consideración. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Corresponde el turno de considerar el orden del día. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones, de Drogadicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.832, por el que se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos la producción, importación, comercialización o cesión gratuita de esfingomanómetros de columna de mercurio para la evaluación de la tensión arterial y los termómetros. Está pidiendo la palabra, diputada, tiene la palabra. Bueno, este proyecto de ley tiene por objeto prohibir el uso, producción o comercialización de esfigmomanómetros de columna de mercurio. El mercurio es un metal pesado que se puede encontrar en varias formas en la naturaleza. Es usado en una variedad de productos como barómetros, termómetros y otros. Si bien en estos mecanismos están atrapados y usualmente no causa problemas, de cualquier manera cuando un termómetro se rompe, una exposición significativamente alta de mercurio ocurre a través de la respiración. Esto puede causar efectos muy dañinos en la salud, tanto como al sistema nervioso, al cerebro, riñones, irritación de pulmones, ojos, reacciones en la piel, daños al ADN, y cromosomas, defectos en el nacimiento, abortos. A pesar de la alta toxicidad de esta sustancia y que entraña serios riesgos para el medio ambiente, los termómetros de mercurio continúan vendiéndose en las farmacias. Los hospitales también constituyen una fuente emisora de mercurio al medio ambiente. Un hospital de tercer nivel de nuestro país puede llegar a consumir más de 25 termómetros al año. Es paradójico que los centros de salud, de asistencia sanitaria, constituyan un foco tan importante de contaminación ambiental.
El mercurio es un tóxico ambiental que causa numerosos efectos no solo adversos, no solo en la salud humana, sino en los ecosistemas naturales. A nivel global se está acelerando la eliminación progresiva del uso de mercurio en el sector salud. Además, es dable tener en cuenta que esta prohibición no afectaría ni la producción ni el empleo en nuestro país, dado que no somos productores de mercurio. Regular respecto al uso de estos instrumentos y poner punto final a la venta de todos aquellos con mercurio en los establecimientos farmacéuticos locales no solo representaría una conducta coherente con un compromiso con el cuidado de la salud de la población y el ambiente, sino que además permitiría reducir los riesgos ambientales y sobre la salud derivados de la rotura de termómetros en los hogares. Bueno, en virtud de lo expuesto, solicito el voto positivo. Nada más, señor presidente. Gracias, diputada. Si no se va a hacer más uso de la palabra, vamos a ponerlo en votación en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. En particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, artículo cuarto aprobado, artículo quinto aprobado, artículo sexto aprobado, artículo séptimo aprobado, el artículo octavo de forma queda aprobado, pasa en revisión al Senado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.